Nunca imaginé que escucharía esas palabras de mi propia hija. No vale la pena llamar a una ambulancia. Tenía 72 años. Estaba atrapada en un coche destrozado al borde de una carretera helada de Arizona, sangrando y semi-inconsciente, cuando vi sus faros. Mis hijos. Redujeron la velocidad, me miraron fijamente y se marcharon. Les había dado todo. Pagué sus hipotecas, crié a sus hijos, les cedí cosas que nunca se ganaron. Pero esa noche, tumbada entre los restos del accidente, hice una promesa. Sobreviví. Lo recordé. Y un mes después, recuperé todas las escrituras, todos los dólares y todas las comodidades que una vez me robaron. Ahora son ellos los que se han quedado abandonados y nadie va a venir a ayudarlos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La nieve caía en copos densos sobre la carretera que llevaba a Flagstaff y yo conducía con las manos firmes en el volante, aunque el corazón me latía con una mezcla de esperanza y aprensión. A mis 72 años, había aprendido a leer las señales del clima tan bien como las de mis propios hijos, y ambas me advertían de tormentas por venir. El teléfono había sonado justo cuando salía de casa, y la voz de Emily había cortado el aire frío de la mañana como un cuchillo. «Mamá, necesitamos hablar de la escritura de la casa. Esto ya no puede esperar más». Siempre era así con Emily. Sin preámbulos, sin cortesías. Directo al grano. Como si fuera una transacción comercial y no una conversación con su madre. Había intentado explicarle, una vez más, que no era tan simple como ella creía. Que había documentos que revisar, implicaciones legales que considerar. Pero ella me había interrumpido con esa risa áspera que había desarrollado en los últimos años. «Por favor, mamá, no finjas que entiendes de leyes. Solo firma los papeles y ya. Brian y yo nos encargaremos del resto». Brian, mi hijo menor, que siempre había sido la sombra de su hermana, siguiéndola en cada decisión desde que eran niños, podía imaginármelo ahí, sentado en silencio mientras Emily hablaba, asintiendo cuando ella lo miraba en busca de apoyo. «Nos vemos en el restaurante a las 12», había dicho Emily antes de colgar. «Y espero que traigas los documentos». Ahora, mientras navegaba por las curvas heladas de la carretera, no podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en mis hijos. No era solo la insistencia sobre la propiedad, era la manera en que me hablaban, como si fuera un obstáculo que debían superar en lugar de la mujer que los había criado, alimentado y protegido durante décadas. Recordé la época en que Emily tenía 8 años y se había roto el brazo cayendo de su bicicleta. Cómo había llorado en mis brazos, pidiendo que le cantara esa canción de cuna que tanto le gustaba. Cuando había dejado de ser su refugio para convertirme en su carga. El limpiaparabrisas luchaba contra la nieve que se acumulaba, creando un ritmo hipnótico que me tranquilizaba. Había sido contadora durante 30 años antes de jubilarme, y siempre había encontrado consuelo en los patrones, en los números que cuadraban perfectamente. Pero los números de mis hijos ya no cuadraban. Las llamadas constantes pidiendo dinero, las visitas que se habían vuelto cada vez más escasas y tensas, las conversaciones que siempre giraban en torno a mi futuro y a lo que sería mejor para todos. Después de la muerte de Harold hace 5 años, había pensado que nos uniríamos más, que Emily y Brian comprenderían lo preciosa que era la familia cuando se reduce. En cambio, parecía que solo habían visto oportunidades donde yo había visto pérdidas. Un movimiento brusco a mi derecha me sacó de mis pensamientos.
Un ciervo, grande y majestuoso, había saltado desde el bosque y corría directamente hacia la carretera. El tiempo se ralentizó mientras mis reflexes tomaron el control. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda, sintiendo cómo las llantas perdían tracción en el pavimento resbaladizo. El mundo se volvió un torbellino de metal retorciéndose, vidrio estallando y un dolor agudo que atravesó mi pecho. Mi coche se estrelló contra la barrera de protección con un estruendo que resonó en el silencio invernal. Luego, todo se quedó terriblemente quieto. Colgada del cinturón de seguridad, sentí un sabor metálico en la boca y una calidez pegajosa que sabía que era sangre. Mis costillas gritaban de dolor con cada respiración, y mi pierna izquierda estaba atrapada bajo el tablero deformado. Pero estaba consciente. Estaba viva. Fue entonces cuando escuché el ruido de otro motor acercándose. Mi corazón saltó con alivio. Emily y Brian debían haber estado siguiéndome por la carretera. Habían visto el accidente. Venían a ayudarme. Intenté gritarles, pero solo salió un gemido ahogado. Podía ver las luces de su coche a través del parabrisas fracturado. Se habían detenido. Gracias a Dios, se habían detenido. Pero entonces escuché voces. Voces que conocía mejor que las mías propias. ¿Está bien? La voz de Brian, nerviosa, preocupada. «Está inconsciente», respondió Emily, con esa tonalidad fría que había perfeccionado en sus años como abogada. «Mira, está desplomada sobre el volante». ¿No deberíamos ayudarla? Hubo una pausa que se extendió como una eternidad mientras yo luchaba por mantenerme despierta, por hacerles saber que podía oírlos. Brian, piénsalo. Si nos quedamos aquí, si nos involucramos, van a hacer preguntas. Van a querer saber por qué estábamos siguiéndola, por qué nos íbamos a reunir. Van a meter las narices en nuestros asuntos. Pero es nuestra madre. Nuestra madre que se niega a hacer lo que es mejor para todos. Nuestra madre que está interfiriendo con nuestro futuro. La voz de Emily se volvió más dura. Mira, probablemente alguien más la encontrará pronto. Esta carretera tiene tráfico. Y honestamente, Brian, después de todo lo que nos ha hecho pasar, no vale la pena ni siquiera una llamada de ambulancia. No vale la pena ni siquiera una llamada de ambulancia. Las palabras se clavaron en mi pecho con más fuerza que el metal retorcido. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí, algo que no tenía nada que ver con huesos o costillas. Era algo mucho más profundo, algo que había estado sosteniéndome durante 72 años. Escuché el sonido de puertas cerrándose, de un motor arrancando, de llantas sobre asfalto húmedo alejándose. Se habían ido. Mis hijos, la sangre de mi sangre, las personas por las que habría dado mi vida sin dudarlo, me habían dejado allí para morir. El frío comenzó a filtrarse en el coche destrozado, y sentí cómo la conciencia se me escurría entre los dedos como arena. Pero había algo que se mantenía firme en mi mente, algo que la traición acababa de despertar. Una claridad cristalina que cortaba a través del dolor y la pérdida de sangre. No habían venido a coayudarme. Habían venido para asegurarse de que no pudiera interferir más con sus planes. Y cuando vieron la oportunidad de que el destino resolviera su problema por ellos, la habían tomado. Pero el destino, como yo sabía muy bien por mis años llevando libros de contabilidad, siempre debe cuadrar al final. Mientras las sombras se alargaban y el frío mordía más profundo, mantuve un pensamiento claro. Emily había mencionado documentos. Había hablado de lo que era mejor para todos. Pero
Había cosas que no sabía, documentos que no había visto, precauciones que una vieja contadora había tomado mucho antes de que sus hijos decidieran que ya no tenía valor. El sonido de un camión grande rompió el silencio de la tarde. Frenos de aire, puertas golpeando, pasos corriendo sobre asfalto mojado. Una voz masculina, áspera pero gentil. «Señora, señora, ¿puede oírme?». Traté de responder, pero solo salió un susurro. «Está bien, no se mueva. Voy a llamar por ayuda ahora mismo. Mi nombre es Tommy. No la voy a dejar sola, ¿está bien? No se vaya a ninguna parte». Una mano grande y callosa tocó mi hombro, con una gentileza que no había sentido en años. Lágrimas que no sabía que aún podía derramar se mezclaron con la sangre en mis mejillas. «Tommy», logré susurrar. «Sí, señora, estoy aquí. La ayuda viene en camino». Mientras las sirenas se acercaban en la distancia, cerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera. Pero no era la oscuridad de la derrota, era la oscuridad de la preparación, del descanso antes de la batalla. Porque ahora sabía exactamente quiénes eran mis hijos, y más importante aún, sabía exactamente quién era yo. La nieve siguió cayendo, cubriendo las huellas de llantas que se alejaban, pero no podía borrar las palabras que había escuchado. Las palabras que cambiarían todo. No vale la pena ni siquiera una llamada de ambulancia. Ya veríamos qué valía la pena. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Las sirenas se desvanecieron en ecos distantes, mientras la morfina me arrastraba hacia un sueño inquieto. Pero incluso en esa bruma química, las palabras de Emily resonaban con una claridad brutal. No vale la pena ni siquiera una llamada de ambulancia. Desperté 3 días después en una habitación de hospital que olía a desinfectante y flores marchitas. Mi cuerpo era un mapa de dolor. Costillas rotas que protestaban con cada respiración. Una pierna izquierda enyesada hasta la rodilla. Y una constelación de moretones que pintaban mi piel de púrpura y amarillo. Pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en años. La enfermera, una mujer joven con ojos amables, me explicó que había estado entrando y saliendo de la consciencia, que había habido complicaciones menores con la cirugía en la pierna, que era afortunada de estar viva, lo que no me dijo, pero que entendí en el silencio que llenaba la habitación, era que nadie había venido a visitarme. Ni Emily, ni Brian, ni una llamada, ni una flor, ni siquiera una pregunta sobre mi estado. En el 4.º día, cuando ya podía mantenerme despierta por más de 1 hora seguida, pedí mi teléfono. Había 12 mensajes de Emily, todos enviados después del accidente. Los leí uno por uno sintiendo cómo se formaba una piedra fría en mi estómago. «Mamá, nos enteramos del accidente. Esperamos que estés bien. ¿Cuándo sales del hospital? Necesitamos hablar. Los doctores no nos dan información. Llámanos cuando puedas. Mamá, esto es ridículo. Necesitas firmar esos documentos. No podemos esperar más». El último mensaje había llegado esa mañana. Si no respondes pronto, tendremos que tomar otras medidas. Otras medidas. Como si fuera un problema comercial que resolver, no su madre recuperándose de heridas que ellos habían decidido ignorar. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara hacia atrás, revisando los últimos 2 años con la precisión de una auditora. Las señales habían estado ahí desde el principio, pero yo las había interpretado como amor filial.
como preocupación genuina por mi bienestar. Emily había comenzado a visitarme más frecuentemente después del funeral de Harold, siempre con conversaciones que derivaban hacia mis finanzas. Solo queremos asegurarnos de que estés preparada para el futuro, mamá. Brian la secundaba con asentimientos nerviosos y comentarios sobre lo costosa que era la vida moderna. Luego habían comenzado las sugerencias sutiles, que tal vez sería más fácil si ellos manejaran ciertas cuentas, que yo ya no necesitaba preocuparme por los detalles complicados, que confiar en ellos era lo natural, lo que cualquier madre haría por sus hijos. Había una razón por la que Harold siempre había dicho que yo tenía cabeza para los números. Durante 30 años había detectado discrepancias, errores accidentales y pequeñas inconsistencias que otros pasaban por alto. Pero con mis propios hijos he elegido no ver lo que estaba directamente frente a mí. El sonido de tacones conocidos en el pasillo me sacó de mis reflexiones. Caroline West apareció en la puerta, con su cabello plateado perfectamente peinado y una expresión de furia controlada que conocía bien. «Miriam Hale», dijo, dejando un ramo de violetas en la mesa de noche. «¿Cómo diablos terminaste aquí sin que nadie me dijera nada?» Caroline había sido mi mejor amiga durante 40 años, desde que trabajábamos juntas en el bufete de abogados, donde yo llevaba los libros, y ella era secretaria legal. Había estado en mi boda, había llorado conmigo en el funeral de Harold, y había sido testigo de cada triunfo y tragedia de mi vida adulta. «Los niños no me dijeron que habías tenido un accidente», continuó, sentándose en la silla junto a mi cama. «Me enteré por casualidad cuando Tommy Estrada vino a la ferretería preguntando por ti». Tommy, el camionero que me había salvado la vida. En mis momentos de lucidez había pensado en él, en esa gentileza inesperada cuando más la necesitaba. «Caroline», comencé, mi voz aún rasposa, «necesito contarte algo, pero necesito que me prometas que vas a escuchar hasta el final sin interrumpir». Mi amiga se acomodó en la silla, cruzó las manos sobre su regazo y me dio esa mirada que significaba que tenía toda su atención. Le conté todo: el accidente, las voces de mis hijos, las palabras que me habían destrozado más que el impacto del metal. Cuando terminé, Caroline permaneció en silencio por un largo momento, procesando lo que había escuchado. «Miriam», dijo finalmente, con una voz que temblaba de indignación, «esos no son tus hijos. No sé qué se convirtieron, pero esos no son los niños que ayudé a criar». «Hay más», continué. «He estado recordando cosas. Movimientos de dinero extraños. Documentos que me pidieron que firmara sin explicarme completamente qué eran. Emily me dijo que eran para simplificar mis finanzas, pero ahora... ¿Recuerdas hace 2 años cuando viniste a mi casa, muy alterada?», preguntó Caroline. «Dijiste que algo no cuadraba con unos papeles que Emily te había dado, pero luego me dijiste que ya lo habían resuelto». Lo recordaba vagamente. Un día confuso donde había sentido que algo estaba mal, pero Emily me había tranquilizado con explicaciones que sonaban razonables. «Caroline, esa vez que no podía encontrar los documentos originales de la casa, ¿te acuerdas? Emily dijo que los había puesto en un lugar seguro, pero nunca pude verificar». «Miriam», me interrumpió Caroline, con una expresión grave. «¿Recuerdas cuando trabajé para el abogado Morrison? Antes de jubilarme, ayudé a preparar algunos documentos para ti. Documentos que tú me pediste que mantuviera en secreto, incluso de Harold». Mi corazón comenzó a latir más rápido.
Había fragmentos de memoria, conversaciones susurradas, precauciones que una parte más sabia de mí había tomado años atrás. Los documentos están en mi caja fuerte en casa. Continué lentamente. Copias de escrituras, testamentos, registros bancarios, cosas que pensé que podría necesitar si tus hijos alguna vez trataran de aprovecharse de ti, terminó Caroline. Asentí. Incluso entonces, una parte de mí había sabido que este día podría llegar. La contadora en mí siempre había mantenido copias de seguridad. «¿Hay algo más que necesitas saber?», dijo Caroline, vacilando. «Hace 3 años, cuando Emily vino a pedirme que notarizara unos documentos para ti, algo me pareció extraño. La firma no se veía como la tuya habitual. Era similar, pero diferente. ¿Crees que Emily falsificó mi firma?». «No solo lo creo, Miriam. Lo sé. Guardé una fotocopia de ese documento porque algo me molestaba. Está en mis archivos en casa». El aire en la habitación se sintió más denso. Todas las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que no quería ver, pero que no podía ignorar. «Necesito que hagas algo por mí», le dije a Caroline. «Necesito que vayas a mi casa y traigas todo lo que está en la caja fuerte. El código es la fecha de nacimiento de Harold, 15-03-42. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que abramos esa caja, una vez que veamos lo que realmente ha estado pasando, no hay vuelta atrás». Miré por la ventana hacia el estacionamiento del hospital, donde las familias venían y se iban, visitando a sus seres queridos, donde mis propios hijos habían elegido no estar. «Caroline, me dejaron morir en esa carretera. Decidieron que yo no valía ni siquiera una llamada de emergencia». Mi voz se endureció con una determinación que no había sentido en años. «Ya no hay vuelta atrás». Mi amiga se levantó, besó mi frente y se dirigió hacia la puerta. «Estaré de vuelta mañana por la mañana con todo lo que encuentre. Y Miriam, sea lo que sea que encontremos, no vas a enfrentar esto sola». Cuando se fue, me quedé mirando el techo, sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de mí. La mujer que había entrado en este hospital era una madre herida, traicionada pero aún esperando reconciliación. La mujer que saldría sería algo completamente diferente. Cerré los ojos y comencé a planear. Por primera vez en años, mi mente estaba completamente clara, completamente enfocada. Emily había dicho que tendrían que tomar otras medidas si yo no cooperaba. No tenía idea de las medidas que yo estaba a punto de tomar. La nieve seguía cayendo cuando Caroline regresó la mañana siguiente, pero ahora me parecía un presagio de claridad, no de confusión. Mi amiga llegó con una caja de archivos bajo el brazo y una expresión que mezclaba determinación con preocupación. «Miriam», dijo, colocando la caja en la mesa junto a mi cama. Encontré más de lo que esperaba. Abrimos la caja juntas y fue como desenterrar una cápsula del tiempo de precauciones que mi yo más joven había tomado. Copias de escrituras originales, documentos bancarios, registros de transferencias y, más importante aún, un testamento que Emily y Brian nunca habían visto. Un testamento que yo había actualizado secretamente 6 meses después de la muerte de Harold, cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. «Mira esto», dijo Caroline, sosteniéndome un documento que reconocí inmediatamente. «Esta es la fotocopia de la supuesta firma tuya de hace 3 años. Compárala con tu firma en estos documentos originales».
La diferencia era sutil pero inconfundible para alguien que había pasado décadas verificando firmas y documentos financieros. La I en Miriam estaba punteada de manera diferente. La H en Hale tenía una inclinación ligeramente distinta. Emily había sido cuidadosa, pero no lo suficiente para engañar a una contadora experimentada. Falsificación de documentos, murmuré. Eso es un delito grave. Hay más, continuó Caroline. ¿Recuerdas que mencionaste movimientos de dinero extraños? Encontré estos extractos bancarios en la caja. Mira las fechas. Los documentos mostraban 3 transferencias que no recordaba haber autorizado, todas realizadas en fechas cuando yo supuestamente había estado confundida o no me sentía bien, según Emily. Sumas considerables que habían sido movidas de mis cuentas de ahorros a una cuenta conjunta que Emily había insistido en abrir para emergencias. Emergencias que, ahora me daba cuenta, habían sido creadas artificialmente. Necesito hacer algunas llamadas, le dije a Caroline. Pero primero, necesito que me hagas un favor más. 3 horas después, con la ayuda de las enfermeras, logré contactar a mi banco, a mi abogado y, finalmente, a la policía. Cada conversación fue reveladora de maneras diferentes. El banco confirmó que sí, habían procesado esas transferencias basándose en documentos que parecían legítimos, pero que estarían dispuestos a cooperar con cualquier investigación. Mi abogado, el viejo Morrison, se sorprendió al saber que yo estaba en el hospital y que mis hijos no lo habían contactado, especialmente considerando que él tenía instrucciones específicas de ser notificado en caso de cualquier emergencia médica. Pero fue la conversación con el detective Leo Barron la que realmente marcó el comienzo de mi contraataque. Señora Hale, dijo por teléfono, con una voz que sonaba escéptica pero profesional. Entiendo que quiere reportar posible fraude financiero por parte de miembros de su familia. Detective Barron, sé cómo suena esto. Una anciana en el hospital acusando a sus propios hijos, pero tengo documentación, evidencia física y testigos. Hubo una pausa. ¿Testigos? El camionero que me encontró después del accidente escuchó conversaciones. Mi amiga Caroline West tiene copias de documentos falsificados. Y yo escuché a mis hijos decidir dejarme morir en esa carretera. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Hale, esas son acusaciones muy serias. Me gustaría venir a hablar con usted en persona, si está dispuesta. Detective, he estado esperando esta conversación toda mi vida. Estaré aquí. Después de colgar, me recosté en la cama y cerré los ojos. El dolor físico estaba comenzando a ceder, pero había algo más fuerte creciendo en su lugar. Una determinación que no había sentido desde mis días como una joven contadora, enfrentándose a hombres que pensaban que podían intimidarme porque era mujer. Emily y Brian no tenían idea de con quién estaban tratando realmente. Al día siguiente me dieron de alta con una andadera y una lista de medicamentos que apenas miré. Caroline me llevó a casa, y fue extraño ver mi propia casa con estos nuevos ojos. Todo se veía igual, pero yo había cambiado fundamentalmente. Lo primero que hice fue revisar mi buzón. Había cartas del banco, notificaciones que Emily probablemente esperaba interceptar. Pero lo más interesante era una carta de un bufete de abogados que no reconocía, dirigida a mí personalmente. La abrí con manos temblorosas. Era de un abogado representando a Emily, informándome que estaban preocupados por mi capacidad mental después del accidente y que estaban considerando
medidas legales apropiadas para proteger mis intereses financieros. Guardianship legal. Querían que un juez me declarara incompetente para manejar mis propios asuntos. Sonreí por primera vez en días. Si querían jugar este juego legalmente, yo conocía las reglas mejor que ellos. Esa tarde, Tommy Estrada vino a visitarme. Era un hombre grande con manos gentiles y ojos que habían visto mucho mundo. Trajo flores silvestres que había comprado en una gasolinera y se disculpó por no tener nada más elegante. «Tommy», le dije, mientras él se sentaba incómodamente en mi sala, «quiero agradecerte no solo por salvarme la vida, sino por tratarme con más gentileza en una hora de la que recibí de mi propia familia en años». «Señora Hale, cualquiera habría hecho lo mismo». «No», respondí firmemente. «No cualquiera. Y quiero que sepas que tus acciones ese día van a tener consecuencias que probablemente nunca imaginaste». Le conté una versión editada de la historia, lo suficiente para que entendiera que podría ser contactado por la policía, pero no tanto como para involucrarlo más de lo necesario. Era un hombre bueno, y los hombres buenos no deberían ser arrastrados al lodo por las traiciones de otros. «Si necesita algo», dijo al irse, «cualquier cosa, aquí tiene mi número». Mi abuela siempre decía que la familia es la que te encuentra cuando más la necesitas, no necesariamente la que comparte tu sangre. Sus palabras se quedaron conmigo mientras planeaba mis siguientes movimientos. Durante los siguientes días, trabajé metódicamente. Llamé a mi banco y congelé todas las cuentas que tenían acceso Emily o Brian. Actualicé mi testamento con Morrison, removiendo completamente a mis hijos como beneficiarios. Organicé auditorías de todas las transferencias de los últimos 3 años. Caroline me ayudó a crear un archivo completo de evidencia: los documentos falsificados, los registros bancarios, las grabaciones de las llamadas telefónicas que había comenzado a hacer después del accidente. Incluso había logrado obtener una copia de la grabación de la llamada al 911 de Tommy, donde mencionaba haber visto a otros vehículos en el área que no se habían detenido a ayudar. La pieza más crucial llegó cuando Morrison confirmó algo que había sospechado. Emily había estado presionando para cambiar mis documentos legales durante meses, reclamando que yo estaba confundida y necesitaba protección. Había incluso sugerido que sería mejor si ella tuviera poder legal sobre mis decisiones financieras. Todo había sido un plan meticulosamente orquestado para despojarme de mi autonomía y mi patrimonio. El detective Barron vino a mi casa una semana después de nuestra llamada telefónica. Era un hombre de mediana edad con ojos inteligentes y una manera de escuchar que me recordó por qué había confiado en él instintivamente. Le mostré todo: los documentos, las grabaciones, los registros bancarios. Vio la evidencia con la meticulosidad de alguien que había visto demasiados casos de abuso de ancianos. «Señora Hale», dijo finalmente, «esto va más allá del fraude financiero. Estamos hablando de abandono criminal, falsificación de documentos y posiblemente intento de fraude mayor. ¿Está preparada para las consecuencias de proceder con esto?» Pensé en Emily diciendo que yo no valía ni una llamada de ambulancia. Pensé en Brian, silencioso y cómplice. Pensé en todos los años que había sacrificado por ellos, todos los sueños que había pospuesto, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. «Detective Barron», respondí con una voz que no reconocía como mía, una voz llena de poder y determinación.
He estado preparándome para esto toda mi vida. Solo que no lo sabía hasta ahora. Él asintió y cerró su libreta. Entonces vamos a proceder. Pero señora Hale, una vez que esto comience, va a cambiar su familia para siempre. Miré por la ventana hacia el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos, hacia el feo y el futuro que pensé que iba a compartir con mis hijos, hacia la vida que había estado viviendo basada en ilusiones. Detective, dije, mi familia cambió para siempre el día que decidieron que yo era prescindible. Yo solo me estoy poniendo al día. Cuando se fue, me senté en mi silla favorita con una taza de té y comencé a planear los siguientes pasos. Emily había mencionado otras medidas. No tenía idea de lo que realmente significaban otras medidas cuando las tomaba alguien que había pasado décadas balanceando libros de contabilidad y detectando fraudes. El fuego que ardía en mi pecho se había convertido en una llama controlada pero implacable cuando sonó mi teléfono 3 días después de la visita del detective Barron. Era Emily, y su voz tenía esa tonalidad tensa que reconocía desde su infancia cuando sabía que había hecho algo malo. «Mamá, necesitamos hablar. Ahora mismo». «Buenos días, Emily. Me alegra saber que finalmente recordaste que tienes una madre». Hubo una pausa. Emily no estaba acostumbrada a que le respondiera con sarcasmo. «¿Qué diablos has estado haciendo? Mi banco me llamó diciendo que hay problemas con la cuenta que compartimos y Brian dice que sus transferencias automáticas fueron canceladas». Sonreí mientras ajustaba el teléfono contra mi oreja. «Ah, eso. Sí. Decidí hacer algunos cambios en mis asuntos financieros. Ya sabes, después de mi experiencia cercana a la muerte, pensé que era tiempo de poner mis cosas en orden. ¿Qué quieres decir con cambios? Mamá, no puedes simplemente cancelar todo sin consultarnos. Nosotros te ayudamos a manejar esas cuentas». La audacia de sus palabras me quitó el aliento por un momento. Incluso ahora, incluso después de haberme dejado morir, seguía actuando como si tuviera derecho a controlar mi vida. «Emily, creo que hay una confusión. Esas son mis cuentas, mi dinero, mis decisiones. Ustedes no me ayudan a manejar nada. Ustedes han estado tomando lo que no les pertenece». «Eso es ridículo. Todo lo que hemos hecho ha sido para protegerte, para asegurarnos de que estuvieras bien cuidada en tu vejez». ¿Como cuando me cuidaron tan bien en la carretera la semana pasada? El silencio del otro lado de la línea se extendió como una eternidad. Podía escuchar la respiración de Emily, volviéndose más rápida. «No sé de qué estás hablando». «Por supuesto que sabes, Emily. Estabas ahí. Tú y Brian. Vieron mi accidente y decidieron que yo no valía ni siquiera una llamada de ambulancia». Eso es... Mamá, estás confundida. El accidente te afectó más de lo que pensamos. Tal vez deberías hablar con un doctor. Ya hablé con un doctor. Y con mi abogado. Y con la policía. Y curiosamente, todos están muy interesados en mi historia. Esta vez el silencio fue diferente. Podía sentir el pánico comenzando a filtrarse a través de la línea telefónica. «Mamá, sea lo que sea que pienses que pasó, estás equivocada. Nosotros te amamos. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor». «¿Amor?». La palabra salió como una risa amarga. «Emily, he pasado los últimos días revisando documentos, llamadas telefónicas, transferencias bancarias. Tu amor me ha costado casi $200,000 en los últimos 3 años. Esos eran préstamos». «¿Préstamos? ¿Con qué garantía? ¿Con qué plan de pago?».
No, Emily. Eso era robo. Robo sistemático y premeditado de una mujer que ustedes esperaban que fuera demasiado vieja y confundida para darse cuenta. Podía escuchar voces de fondo ahora. Brian debía estar ahí, probablemente paseándose nerviosamente como solías hacer cuando era niño, y sabía que estaba en problemas. «Vamos a ir a tu casa ahora mismo», dijo Emily, su voz ahora dura y amenazante. «Y vamos a resolver esto como adultos». «No lo creo. De hecho, acabo de cambiar las cerraduras, y hay una orden de restricción temporal que prohíbe que se acerquen a mi propiedad hasta que se resuelva la investigación». «¿Investigación? Mamá, somos tu familia». «No», respondí con una calma que me sorprendió. «La familia no abandona a sus seres queridos para morir en carreteras heladas. La familia no falsifica firmas ni roba dinero. Ustedes pueden ser mi sangre, Emily, pero dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo era desechable». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 20 minutos después, escuché autos detenerse afuera de mi casa. A través de la ventana vi a Emily y Brian salir de sus vehículos, con Emily gesticulando furiosamente mientras caminaban hacia mi puerta principal. Brian se veía pálido y derrotado, como si ya supiera cómo terminaría esto. Golpearon la puerta con fuerza suficiente para despertar a los vecinos. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Emily estaba llena de una rabia que no había escuchado desde sus años de adolescencia. «Mamá, por favor». Era Brian, y sonaba como si estuviera llorando. «Solo queremos hablar contigo. Podemos resolver esto». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «Si quieren hablar conmigo, pueden hacerlo a través de sus abogados. O pueden esperar a que el detective Barron termine su investigación». «Esto es ridículo», gritó Emily. «No puedes encerrarnos fuera de la casa de la familia». «Esta es mi casa, Emily. Y según los documentos legales que nunca supieron que existían, siempre ha sido mi casa. Solo mía». Hubo un momento de silencio. Luego el sonido de algo golpeando la puerta. Emily había perdido completamente el control. «Te vamos a demandar. Vamos a demostrar que no eres competente para manejar tus propios asuntos. Vamos a conseguir que un juez…». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas acercándose. Había llamado a la policía en el momento en que vi sus autos, reportando una violación de la orden de restricción. A través de la ventana, vi a 2 oficiales de policía acercarse a Emily y Bran. La conversación fue breve pero intensa. Emily gesticulaba salvajemente, señalando hacia mi casa, obviamente tratando de convencer a los oficiales de que era la víctima de alguna injusticia. Uno de los oficiales se acercó a mi puerta y tocó suavemente. «Señora Hale, soy el oficial Martínez. ¿Está usted bien?». Abrí la puerta solo lo suficiente para hablar con él. «Estoy bien, oficial. Solo asegurándome de que se respete la orden de restricción». «Entendido. Les hemos informado a sus hijos que deben marcharse inmediatamente y no regresar hasta que se resuelvan los procedimientos legales. ¿Necesita algo más de nosotros?». «No, oficial. Gracias por responder tan rápidamente». Mientras los oficiales escoltaban a Emily y Brian de vuelta a sus autos, pude ver a Emily mirando hacia mi ventana con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era odio puro, sin disfraz de preocupación filial o amor manipulativo. Brian, por el contrario, se veía completamente destrozado. Seguía mirando hacia atrás mientras Emily lo empujaba hacia su auto, y por un momento vi al niño pequeño que había sido, al hijo que solía correr hacia mí cuando se lastimaba.
Pero ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre que me había dejado morir. Y ya no había vuelta atrás. Esa noche, el detective Barron me llamó para informarme que había estado presente durante el incidente. Señora Hale, creo que sus hijos finalmente se han dado cuenta de que usted habla en serio, pero debo advertirle, gente como Emily no se rinde fácilmente. Probablemente va a intensificar sus esfuerzos legales. Detective, he estado esperando esto durante una semana. Que vengan con todo lo que tengan. Hay algo más. Pudimos obtener una copia de la grabación de audio del camionero, Tommy Estrada, de la llamada al 911. En ella, menciona claramente haber visto 2 vehículos que pasaron por el sitio del accidente, sin detenerse. Con su testimonio y esta evidencia, tenemos bases sólidas para cargos criminales. Cerré los ojos y sentí cómo algo dentro de mí se tranquilizaba. Justicia. Finalmente, después de 72 años de poner a otros primero, de ser la buena madre, la esposa comprensiva, la mujer que nunca causaba problemas, ibas a obtener justicia. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Mañana vamos a presentar cargos formales. Fraude en primer grado, falsificación de documentos, abandono criminal de un adulto mayor y abuso financiero de ancianos. Sus hijos van a ser arrestados. Después de colgar, me senté en mi silla favorita con una taza de té y miré hacia el jardín cubierto de nieve. Harold solía decir que la nieve cubría las heridas del jardín en invierno, pero que en primavera solo las plantas más fuertes sobrevivían. Emily y Brian iban a descubrir que habían subestimado completamente de qué estaba hecha su madre. Iban a aprender que algunas heridas, una vez expuestas, se convierten en fuerzas poderosas de transformación. El teléfono sonó una vez más esa noche. Era Tommy. Señora Hale, solo quería verificar que estaba bien. Escuché que hubo algunos problemas hoy. Tommy, estoy más que bien. Por primera vez en años, estoy exactamente donde necesito estar. Me alegra escuchar eso. Y señora Hale, lo que está haciendo, defenderse así, mi abuela estaría orgullosa. Ella siempre decía que las mujeres fuertes no nacen, se forjan en el fuego. Sonreí en la oscuridad de mi sala. Tu abuela era una mujer sabia, Tommy. Cuando colgué, supe que mañana sería el día en que Emily y Brian finalmente pagarían por sus elecciones. El día en que descubrirían que la mujer que habían tratado de descartar era en realidad la más fuerte de todos ellos. La mañana del juicio llegó con un cielo despejado y una luz invernal que cortaba a través de mi ventana como una cuchilla de cristal. Me vestí cuidadosamente. Un abrigo azul marino que Harold me había regalado para nuestro aniversario número 40. Zapatos cómodos pero elegantes. Y el collar de perlas que había sido de mi madre. No era vanidad. Era armadura. Caroline llegó a las 8 para llevarme al juzgado. Durante el viaje, repasamos una vez más los puntos clave de mi testimonio, aunque ambas sabíamos que ya los tenía grabados en la memoria con la precisión de una contadora. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mientras nos acercábamos al edificio de ladrillos rojos que albergaba la corte del condado. No nerviosa, respondí, mirando a través del parabrisas hacia las escaleras, donde pronto tendría que caminar. Resuelta. El detective Barron nos encontró en la entrada. Se veía serio pero satisfecho, como un hombre que había hecho bien su trabajo. Señora Hale, antes de entrar, quiero que sepa que tenemos un caso sólido. Los documentos falsificados, los registros bancarios,
el testimonio de Tommy, la grabación del 911. Todo está en orden. Pero prepárese. El abogado de Emily va a tratar de retratarla como una anciana confundida que malinterpretó la situación. Sonreí. Detective, he estado preparándome para este momento más tiempo del que ellos se imaginan. Dentro del edificio, el pasillo estaba lleno de gente esperando para varios casos. Vi a Emily y Brian sentados en un banco del otro lado del pasillo, con un hombre en traje caro que obviamente era su abogado. Emily llevaba un vestido conservador y una expresión de dignidad ofendida que había perfeccionado durante sus años en la práctica legal. Brian se veía enfermo, constantemente frotándose las manos y evitando el contacto visual conmigo. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un momento, Emily me dirigió una sonrisa fría y calculada. Era la misma sonrisa que había usado cuando era niña y había roto algo, pero estaba segura de que podía culpar a otra persona. «Señora Hale», dijo el alguacil, «ya pueden pasar a la sala». La sala del tribunal era más pequeña de lo que había esperado, pero tenía esa solemnidad que solo viene con décadas de decisiones que cambian vidas. Me senté en la primera fila detrás de la mesa del fiscal, con Caroline a mi lado para apoyo moral. El juez Martínez, una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y cabello gris, recogido en un moño estricto, llamó al orden. «Este es el caso del Estado contra Emily Hale y Brian Hale, acusados de fraude en primer grado, falsificación de documentos, abandono criminal de un adulto mayor y abuso financiero de ancianos». Las palabras resonaron en la sala como sentencias. Emily mantuvo su compostura, pero pude ver un músculo tensándose en su mandíbula. Brian se hundió más en su silla. El fiscal, una mujer joven pero feroz llamada Sarah Chen, presentó el caso con una precisión que me recordó mis propios días auditando libros. Documentos proyectados en pantallas, cronologías detalladas, números que no mentían. Cuando llegó el momento de llamarme al estrado, me levanté con toda la dignidad que había estado acumulando durante 72 años. El juramento fue simple. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? «Sí, lo juro», respondí, y sentí el peso de esas palabras en mis huesos. La fiscal Chen me guió a través de mi testimonio con cuidado profesional. Los años de manipulación financiera, las señales que había ignorado por amor maternal, los documentos que había guardado como precaución. Cuando llegamos al día del accidente, mi voz se mantuvo firme y clara. «Señora Hale, ¿puede decirnos qué escuchó después del accidente?» Escuché a mi hija Emily decir que yo no valía ni siquiera una llamada de ambulancia. Escuché a mi hijo Brian preguntar si no deberían ayudarme. Y escuché a Emily responder que si se quedaban, la policía haría preguntas que no querían responder. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su martillo una vez, restaurando el silencio. «¿Y qué hicieron entonces?» «Se fueron. Me dejaron allí para morir». Cuando el abogado de Emily se levantó para el contrainterrogatorio, yo estaba lista. Era un hombre mayor con una voz suave que había calculado para transmitir compasión paternalista. «Señora Hale, ¿no es cierto que usted ha estado experimentando algunos problemas de memoria en los últimos años?» «No, señor. Mi memoria está perfectamente clara. De hecho, es tan clara que puedo recitarle cada transferencia bancaria no autorizada que mis hijos hicieron desde enero de 2002. Pero el accidente fue traumático. ¿No es posible que esté confundida sobre lo que realmente escuchó?» Me incliné hacia adelante ligeramente. «Señor, pasé 30 años como contadora, detectando discrepancias y fraudes.
Sé reconocer la diferencia entre confusión y claridad, y puedo asegurarle que estoy absolutamente clara sobre lo que mis hijos dijeron y hicieron. El abogado cambió de táctica. ¿No es cierto que sus hijos estaban preocupados por su bienestar financiero y solo trataban de protegerla? Si quisieran protegerme, habrían llamado a una ambulancia cuando me vieron morir. Si quisieran proteger mis finanzas, no habrían falsificado mi firma para robar $200,000. El resto del día trajo una procesión de testigos que contaron la historia desde todos los ángulos. Carolyn testificó sobre los documentos falsificados y las inconsistencias que había notado. Tommy subió al estrado con su ropa de domingo y contó su versión del rescate, incluyendo cómo había visto otros vehículos que habían pasado sin detenerse. Cuando reprodujeron la grabación de la llamada al 911 de Tommy, su voz llenó la sala. «Operadora, hay una señora mayor atrapada en un coche accidentado en la carretera 40, cerca del kilómetro 15. Está herida pero consciente. Necesito una ambulancia ahora. Y oiga, pasaron al menos 2 carros por aquí que no se detuvieron. No sé quién hace eso». El gerente del banco testificó sobre las transferencias no autorizadas y los documentos que habían parecido legítimos en su momento, pero que ahora eran obviamente falsificados. Cuando llegó el turno de la defensa, Emily subió al estrado con la confianza de alguien que había pasado años convenciendo a jurados. Pero esta vez, la evidencia hablaba más fuerte que su retórica. «Todo lo que hicimos fue por el bien de nuestra madre», insistió. «Estaba confundida tomando decisiones financieras pobres. Nosotros solo tratábamos de protegerla». «¿Y cómo explica la falsificación de documentos?», preguntó la fiscal Chen. Eso es un malentendido. Mi madre había dado su consentimiento verbal. ¿Consentimiento verbal para falsificar su firma? ¿Para transferencias que ella nunca autorizó?» Emily comenzó a tambalearse. Su compostura cuidadosamente construida empezó a resquebrajarse. «Mi madre está vieja, está confundida, no entiende las complejidades de...» «Su honor», interrumpió la fiscal. «Me gustaría presentar la evidencia 23. Una grabación de una conversación telefónica de la mañana después del arresto de la señorita Hale». La voz de Emily llenó la sala, clara y sin la menor confusión. «Brian, no importa lo que digan. Mantenemos nuestra historia. La vieja está senil de todos modos. Nadie va a creer sus fantasías paranoicas sobre nosotros». El silencio en la sala era ensordecedor. Emily se había puesto pálida, finalmente entendiendo que cada movimiento que había hecho había sido anticipado y documentado. Brian nunca llegó a testificar. Durante un receso, su abogado se acercó al fiscal para negociar. Cuando regresamos, Brian se levantó tembloroso y pidió declararse culpable de todos los cargos, a cambio de cooperar completamente con la investigación. Yo solo quiero decir que lo siento», tartamudeó, mirándome por primera vez en semanas. «Mamá, yo no quería...» Emily dijo que... «No», dije claramente, mi voz cortando sus excusas. «No puedes culpar a tu hermana por tus propias decisiones. Tú estabas allí. Tú me viste morir y elegiste irte». Brian se derrumbó completamente, sollozando mientras su abogado lo consolaba. La juez Martínez no tardó mucho en llegar a su veredicto después de que ambas partes presentaran sus argumentos finales. «En el caso de Emily Hale», dijo con voz firme, «la corte la encuentra culpable de todos los cargos. Las acciones de la acusada representan una traición sistemática y calculada de la confianza familiar,
combinada con una crueldad que va más allá del simple interés financiero. En el caso de Brian Hale, dado su declaración de culpabilidad y cooperación, la Corte acepta su declaración, pero nota que el abandono de un padre mayor en una emergencia médica es igualmente inexcusable. Sentencia será dictada en 2 semanas. Sin embargo, la Corte ordena inmediatamente que todos los activos y propiedades sean devueltos completamente a la señora Miriam Hale y que ambos acusados tengan prohibido el contacto con la víctima. Cuando me levanté para salir de la sala, Emily me gritó desde su mesa: «¡Esto no ha terminado! ¡Vamos a apelar! No puedes destruir a tu propia familia y esperar que esté bien». Me detuve y me volví hacia ella. Esta mujer que había salido de mi cuerpo 45 años atrás, que había alimentado y amado y criado. «Emily, tú destruiste esta familia el día que decidiste que mi vida no tenía valor. Yo solo estoy reclamando lo que siempre fue mío: mi dignidad, mi autonomía y mi derecho a existir sin ser explotada por las personas que se suponía me amaran». Salí del juzgado hacia la luz fría del invierno, caminando más erguida de lo que había caminado en años. Caroline me tomó del brazo, no para apoyarme, sino en celebración. Tommy me estaba esperando en las escaleras, con su gorra en las manos y una sonrisa tímida. «Señora Hale, solo quería decirle que hizo lo correcto. Mi abuela habría estado orgullosa». Miré hacia atrás una vez al edificio donde había reclamado mi vida, luego hacia adelante, al futuro que ahora podía construir, según mis propios términos. Por primera vez en décadas, cada paso que daba era completamente mío. 6 meses después del juicio, me senté en el porche de mi nueva casa en Sedona, observando cómo el sol de la tarde pintaba las rocas rojas de colores que Harold solía describir como los secretos de Dios escritos en piedra. La casa era más pequeña que la anterior, pero cada rincón de ella había sido elegido por mí, para mí. No había fantasmas de decisiones tomadas por otros, ni recuerdos de traiciones en cada habitación. Mi jardín estaba floreciendo. Tomates, hierbas aromáticas y flores silvestres que había plantado con mis propias manos, ahora fuertes y libres de la andadera que había usado por meses. Cada brote verde era una declaración. Miriam Hale no había terminado de crecer. El sonido familiar de un camión grande deteniéndose frente a mi casa me hizo sonreír. Tommy había encontrado trabajo con una empresa de transporte local y había convertido sus visitas semanales en una tradición que ambos atesorábamos. Llegaba siempre con flores del camino y historias de sus viajes que me conectaban con el mundo más grande, sin la manipulación o agenda oculta que había caracterizado las visitas de mis hijos. «Señora Hale», gritó desde la cerca cargando un ramo de girasoles, «¿cómo está tratándola este día hermoso?» «Tommy, ya te he dicho que me llames Miriam, y este día me está tratando exactamente como me merezco, con respeto y posibilidades». Se sentó en la silla que había comenzado a considerar suya, aceptando el vaso de té helado que le ofrecí. «¿Alguna novedad de Flagstaff?», preguntó, aunque ambos sabíamos que ya no seguía las noticias sobre Emily y Brian tan de cerca como antes. Emily apeló, como prometió. Fue rechazada. Brian completó su servicio comunitario la semana pasada. Tomé un sorbo de mi té. Están viviendo las consecuencias de sus elecciones, como debe ser. No mencioné la carta que había llegado ayer. La había estado esperando durante semanas y cuando finalmente apareció en mi buzón, con la letra familiar de Brian en el sobre, sentí una calma extraña en lugar de la ansiedad que había esperado. La había leído una vez, completamente, sentada en este mismo porche,
Era exactamente lo que había anticipado. Una disculpa que llegaba demasiado tarde, llena de autocompasión e intentos de explicar lo inexplicable. Brian escribía sobre la presión de Emily, sobre sus propios problemas financieros, sobre cómo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Pero no había una sola línea que reconociera verdaderamente lo que había hecho: abandonar a su madre para morir, porque era conveniente. Después de leerla, había caminado hasta la chimenea que raramente usaba en el clima cálido de Arizona, habíase encendido un pequeño fuego y había observado cómo las palabras de Brian se convertían en cenizas. No había sentido satisfacción ni tristeza, solo la sensación de cerrar un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo. ¿Y usted, Miriam?, preguntó Tommy. ¿Cómo se siente ahora que todo ha terminado? Consideré su pregunta mientras observaba un colibrí que visitaba las flores que había plantado cerca de la ventana de la cocina. No diría que ha terminado, Tommy. Diría que ha comenzado. Por primera vez en mi vida adulta, cada decisión que tomo es completamente mía. Cada día que despierto es un día que puedo diseñar según mis propios términos. Era cierto. Había comenzado a ser voluntaria en la biblioteca comunitaria de Sedona, ayudando a adultos mayores con su alfabetización financiera. Mi experiencia detectando fraudes y mi historia personal se habían convertido en herramientas para ayudar a otros a protegerse. Había comenzado a escribir también, documentando lo que había aprendido sobre reconocer las señales de abuso financiero familiar. Mi abuela solía decir algo, comentó Tommy, meciendo suavemente en su silla. Decía que las mujeres como usted, las que sobreviven a las traiciones más profundas, se convierten en faros para otros que están perdidos en la oscuridad. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante los meses de recuperación y juicio, había estado tan enfocada en reclamar mi propia vida que no había considerado completamente cómo mi experiencia podría servir a otros. El sonido de pasos en el sendero de grava nos interrumpió. Una mujer de mediana edad se acercaba tímidamente, con la expresión de alguien que no estaba segura de ser bienvenida. «Disculpe, ¿es usted Miriam Hale?» Me levanté, reconociendo el tipo de desesperación tranquila en sus ojos que había visto en mi propio espejo no hacía mucho tiempo. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Sandra Morrison. Trabajo en el centro comunitario y... bueno, escuché sobre su caso, sobre lo que pasó con sus hijos». Vaciló retorciendo las manos. «Creo que mi hijo estaba haciendo algo similar conmigo, tomando dinero, presionándome para firmar documentos que no entiendo completamente. No sé qué hacer». Miré a Tommy, quien asintió con comprensión y se levantó discretamente. «Creo que voy a revisar su jardín, Miriam. Esas flores necesitan atención». «Sandra», dije suavemente, indicándole la silla que Tommy había dejado. «Siéntese. Hablemos». Durante la siguiente hora, escuché la historia de Sandra, tan dolorosamente familiar que podría haber sido mi propia historia contada por otra voz. El hijo que se había vuelto más insistente después de la muerte de su esposo. Las cuentas que misteriosamente tenían menos dinero de lo que debían. Los documentos que él decía que eran solo formalidades, pero que ella no entendía completamente. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente. «Es mi hijo. Es la única familia que me queda. Sandra, voy a decirte algo que me tomó 72 años aprender. La familia real te protege, no te explota. La familia real te valora como persona,
no como fuente de ingresos. Y tienes derecho a conservar tu autonomía y dignidad sin importar tu edad o tu relación familiar. Le di el número del detective Barron, el nombre de mi abogado Morrison y las direcciones de organizaciones que protegen a adultos mayores. Pero más importante, le di algo que nadie me había dado cuando más lo necesitaba: la validación de que sus sospechas probablemente eran correctas y que merecía ayuda. Cuando Sandra se fue 1 hora después, caminaba más erguida, con una carpeta de recursos bajo el brazo y una expresión más determinada. «Esa fue una buena acción», dijo Tommy, regresando del jardín con las manos llenas de tierra. «Mi abuela tenía razón sobre usted». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Sedona en tonos de rosa y naranja que competían con las rocas rojas, reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella carretera nevada hasta este porche pacífico. «Tommy, ¿alguna vez has pensado en lo extraño que es que las experiencias más dolorosas a veces se conviertan en nuestras mayores fortalezas?» «Todo el tiempo», respondió. «Mi abuela decía que Dios no desperdicia el dolor, que siempre tiene un propósito más grande, aunque no lo veamos en el momento». Esa noche, después de que Tommy se fue, me senté en mi silla favorita con una taza de té y observé las estrellas que brillaban sobre el paisaje del desierto. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio elegido, no impuesto. Un silencio lleno de posibilidades en lugar de vacío. Pensé en Emily, cumpliendo su condena de libertad condicional y probablemente planeando aún cómo apelar o revertir las consecuencias de sus acciones. Pensé en Brian, tratando de reconstruir una vida con la carga de su traición, y encontré que ya no sentía la rabia ardiente que había alimentado mi búsqueda de justicia. En su lugar sentía algo que no había experimentado en años: completa paz interior. Mi teléfono sonó suavemente. Era Caroline, llamando para su verificación nocturna habitual. «¿Cómo terminó el día, querida?» «Bien, Caroline, muy bien. Ayudé a Thursday, a otra mujer hoy, una que estaba pasando por lo mismo que yo pasé». «Eso es maravilloso, Miriam. Harold estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Después de colgar, salí al porche una vez más. El aire del desierto era fresco pero no frío, lleno de la fragancia de las flores nocturnas y la promesa de otro día que sería completamente mío para diseñar. En la distancia, escuché el sonido de un coyote llamando a la luna, y por primera vez en mi vida, entendí que era un sonido de libertad, no de soledad. Miriam Hale había encontrado su voz, y ahora, finalmente, sabía exactamente cómo usarla. Mientras entraba a casa por última vez esa noche, vi mi reflejo en la ventana. Una mujer de 73 años, que había sobrevivido a la traición más profunda imaginable y había emergido no como víctima, sino como fuerza de la naturaleza. Una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu dignidad y tu derecho a vivir en tus propios términos. El futuro se extendía ante mí como una página en blanco, y por primera vez en décadas, la única persona que determinaría lo que se escribiría en ella sería yo. La nieve de Flagstaff parecía como algo de otra vida, de otra persona. Aquí, bajo las estrellas del desierto, Miriam Hale había renacido de sus propias cenizas. Y sabía, era solo el comienzo. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.